Hola, qué alegría saludarte para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos en la carta a Timoteo capítulo 4, y el día de hoy estudiaremos el versículo número 1 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Los postreros tiempos obviamente se refería al final de los tiempos, solamente que lo que Pablo aplica o aplicaba para el final de los tiempos también estaba aconteciendo en su entorno. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos por parte. En primer lugar, el matrimonio es una institución divina, instituida por Dios en el Génesis. Creo que en el video pasado mencionamos un poquito de ello. Los gnósticos del tiempo de Pablo era un grupo de hombres que se levantaron para malinterpretar las escrituras. Ellos pensaban que todo lo que está relacionado con el cuerpo, con la materia, debía quitarse y estirparse a un lado para que la persona pudiera ser 100% santa. Así que ellos llegaron a albergar el pensamiento, el sentimiento y la filosofía de que casarse era un pecado, porque tener sexo, inclusive dentro del matrimonio, para la perspectiva de ellos, era algo horrendo. Entonces prohibieron el casamiento. Estas falsas doctrinas pues tenían el riesgo de ingresar a las iglesias cristianas que estaban creciendo en todos los alrededores donde Pablo estaba llevando el mensaje de salvación. Entonces, además de eso, mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para comer. Subraya esa palabra, que Dios creó para comer. En Génesis 1:29 la Biblia muestra cuáles fueron los alimentos que Dios creó para comer, porque en la creación todo tenía una función indispensable e importante. Había alimentos para el consumo, había creación para algunas otras cosas, inclusive los cuervos fueron creados con un propósito, los cuervos, los gallinazos, los zamuros, no sé cómo se dice donde usted vive, pero como se llame, estos animalitos también fueron creados con un propósito, de limpiar, de quitar los desechos. No había en ese tiempo pues quien andara por la vida limpiando los desechos, pues, y Dios hasta creó animales para limpiar los desechos, las cosas sucias, las cosas cochinas. Todo tenía un propósito dentro de la creación, y dentro de la creación había alimentos que Dios creó para comer. Pasado el tiempo, cuando llega el tiempo del diluvio, en Levíticos 11, el Señor autoriza el consumo de carne, que nunca fue su plan original, pero por una escasez de alimento, pues permite que el ser humano pudiese consumir carne, pero no autoriza todas las carnes, sino algunas carnes. Bueno, los gnósticos pensaban que inclusive todos aquellos alimentos, aunque eran participativos de ceremonias, alimentos que se utilizaban para ciertas ceremonias, ya no debían de consumirse, y habían prohibido inclusive eso. Y dice, y mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, prohibiéndole a los creyentes que consuman inclusive aquellos alimentos que formaban parte inclusive de algunos ritos especiales que aún la iglesia practicaba. Ahora, dentro de ello, queridos amigos, nos encontramos lo siguiente: porque todo lo que Dios creó es bueno, y dentro de ese contexto debemos entender que todo lo que Dios creó es bueno. Todo. No está hablando de que toda comida que Dios creó para comer es buena. Ejemplo, un zamuro, un gallinazo, un cuervo es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque a la hora de un cadáver, estos animalitos iban y desaparecían el cadáver, y evitaban que el ambiente, que el aire, que el oxígeno se contaminase. Entonces eran buenos. Un chanchito era bueno porque limpiaba el piso, ¿no? Comiendo toda la mugre, toda la cochinada que existiera en el piso. Entonces, pero estos animales no fueron creados para el consumo del ser humano. Ahora, por eso la Escritura dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aún los alimentos que son santos y apartados para Dios, hay que tomarlos agradecidos. La palabra acción de gracia significa agradecer al Señor. Tomarlos agradecidos con el Señor, porque Dios es quien ha hecho provisión de ellos, y es bueno consumir estos alimentos y orar por estos alimentos
los alimentos que Dios autorizó para comer. No está hablando allí de alimentos que Dios no autorizó para el consumo del ser humano, ni que forman parte de la dieta del ser humano. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén por eso. Bueno, los monásticos luego insertaron estas costumbres en la iglesia romana. Pasaron ciertos siglos, la iglesia romana adopta ciertas costumbres, prohíbe el matrimonio para los sacerdotes y se guiaron por esta corriente de los gnósticos, ¿no? Y la iglesia romana pues aceptó esto como algo normal o como algo natural. Lo que no sabe que es la iglesia romana, la iglesia católica, que se creen grandes poseedores de la verdad y todo lo demás, pero no entienden su Biblia. Oremos por ellos, pobrecitos. Finalmente la Biblia continúa diciendo, si esto enseñan a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con toda la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la vida venidera. Pues el ejercicio corporal es necesario. Pablo no está en contra del ejercicio corporal, pero obviamente pues Pablo está hablando desde una perspectiva espiritual. El ejercicio corporal pues te ayuda en esta tierra y una persona musculosa, fuerte, sana y saludable puede perderse tranquilamente en este mundo y en el infierno sin salvación, mientras que una persona que se ejercita en las cosas espirituales participa y es coparticipante de la salvación en Cristo Jesús. Por ende, Pablo recomienda a Timoteo que se ejercite en la fe, que se ejercite en las cosas espirituales, desechando las fábulas profanas de las viejas y ejercitándose en la piedad, porque el mundo hasta el día de hoy está lleno de corrientes, de cultura, de costumbres, de cuentos. Hay gente que cree que está enfermo, tiene ya que limpiarse con un huevo. Hay otros que creen que pasó por ahí una mosca, ya se van a morir. El mundo está lleno de creencias y esas creencias no vienen desde ahora. Desde la antigüedad la gente creía en esas tonterías. Pablo recomienda a Timoteo de que no crea en esas tonterías, sino que crea en la bendita palabra del Señor y se ejercite en la fe. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Qué debía mandar y enseñar Timoteo? Lo siguiente: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. La conducta de Timoteo como obispo debía de inspirar a los cristianos, debía de inspirar a los creyentes a crecer, a mejorar, a consagrarse, a dedicarse, a buscar la palabra del Señor. Tal es el sacerdote, tal es el pastor, tal es el líder, tal es el pueblo. No esperemos iglesias revivadas donde los líderes no están revivados. No esperemos una transformación, una revolución en la iglesia cuando los líderes no se transforman ni se revolucionan para con Dios y para con el Espíritu Santo. Pues Timoteo debía ser el primer ejemplo porque él era el líder de la iglesia y por eso Pablo estaba aconsejando cómo debía andar. Especialmente destaca aquí, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Timoteo tenía que ser intachable, aunque era joven, su conocimiento debía ser poderoso, fervoroso, profundo, ¿verdad? Y no debía dar motivo alguno para que nadie lo acusara ni renegara contra la palabra del Señor. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura es necesaria para el crecimiento intelectual como lo es el ejercicio del cuerpo físico. La lectura es tan importante para fortalecer el intelecto y para fortalecer la mente. Si quiere crecer intelectualmente, tiene que sí o sí leer. No hay cómo el ser humano aprenda a no ser que lea. Y eso es lo que hacen los centros universitarios, las escuelas, los colegios. Mandan a los seres humanos a leer todo lo que no pudieron leer cuando tuvieron la oportunidad de leerlo. Y aún así eso no es suficiente. La lectura tiene que ser progresiva, tiene que ser continua y tiene que ser diaria. Por otra parte, la palabra del Señor dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Ese don que Dios le dio a Timoteo, él debía de ejercitarlo, cuidarlo y fortalecerlo. Porque los dones y los talentos hay que cuidarlos, hay que conservarlos, hay que usarlos para que el Señor los pula y puedan seguir creciendo. Pues Timoteo había sido ordenado a través de la imposición de las manos y Dios le había dado la oportunidad de interpretar profundamente las profecías a través de la palabra del Señor. Debía de utilizar ese don para fortalecer a la iglesia. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Finalmente, Pablo dice lo más importante: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidar la vida espiritual es fundamental para todo creyente, pero mucho más para una persona que está liderando personas y que está cuidando de personas, como lo era Timoteo. Por otra parte, cuidar la doctrina. La doctrina es nuestra base, es nuestra regla de fe. Si una casa fuese construida sin fundamento, sin doctrina, se cae. Si un árbol creciera sin raíces, caería. Sus raíces son su doctrina. Una iglesia se fortalece, crece y prospera cuando está fundamentada en su doctrina. Que Dios nos ayude para que cada día amemos más la palabra del Señor, amemos más su doctrina y seamos un ejemplo a todos los creyentes. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Bendice a cada persona que diariamente escucha estos mensajes comentados a través de la palabra del Señor. Nos ponemos en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Nos vemos mañana si el Señor así lo permite.